El 28 de enero de 1809, en el Palacio de Luxemburgo de París, sucedió una escena que muchos presenciaron y que nadie se atrevía a recordar en voz alta. Napoleón Bonaparte, el primer hombre de Europa, el conquistador de un continente, el hombre que había redibujado el mapa del mundo con sus botas, se abalanzó sobre su exministro y ante toda la corte comenzó a gritar. La voz se le quebraba, el rostro se le encendió de manchas. ¡Sois mierda envuelta en seda!, aulló, añadiendo varias expresiones que no se citan en sociedad decente. Lo acusaba de traición, de venalidad, de que por oro vendería hasta su propio padre. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord permanecía de pie y en silencio. Ni un solo músculo se movió en su rostro. Escuchó hasta que Napoleón se quedó sin aliento. Luego, al abandonar la sala, dejó caer para quienes alcanzaron a oírlo. Qué lástima, señores. Qué gran hombre. Y qué mal educado. Ese silencio y ese abandono de la sala son el mejor retrato de Talleyrand, el hombre que traicionó 5 regímenes, que los sobrevivió a todos, y que, en cada uno de ellos, resultó ser imprescindible. Pero hay algo más en este hombre que pocas veces se cuenta. Algo que te afecta directamente, aunque hayas nacido 2 siglos después. Porque Talleyrand no solo era el gran jugador de tablero europeo, era el hombre que estaba en la sala cuando se decidió el destino de España. Era el consejero que pudo haber detenido lo que vino después, y que eligió no hacerlo. O quizás eligió hacerlo de otra manera, más lenta, más fría, más suya. Quédate hasta el final y sabrás cómo un niño cojo que su propia familia arrojó a la iglesia como cosa inútil, se convirtió en el arquitecto de 100 años de paz europea. ¿Por qué Talleyrand trabajó en secreto contra Napoleón y qué papel jugó en la decisión que destruyó a España? Y cómo el hombre que el Papa excomulgó, que vivió como personaje de novela, murió en plena reconciliación con Dios, y en ese último momento hizo su jugada diplomática más perfecta. 1754. París. En el seno de una familia de la más rancia nobleza, el clan Talleyrand-Périgord, nace el segundo hijo varón. La familia hunde sus raíces en el siglo X. El apellido es más antiguo que la mayoría de los estados europeos. Para un segundo hijo en semejante casa, existe un único destino: la carrera militar, los regimientos, la gloria o la muerte en el campo de batalla. Eso es lo que esperan de él. Pero algo sale mal casi desde el principio. La naturaleza exacta de la lesión sigue generando controversia entre los historiadores. Unos dicen, la nodriza lo dejó sin vigilancia, el niño cayó de una cómoda y el pie derecho quedó torcido para siempre. Otros sostienen que era congénito, que la misma deformidad aparecía en los retratos del tío, que se veía en el linaje. La verdad probablemente está en el medio. Había algo de nacimiento, y un accidente lo hizo irreversible. En cualquier caso, el resultado es el mismo. La carrera militar queda cerrada. Para una familia aristocrática del siglo XVIII, aquello es casi una catástrofe. Un hijo cojo no puede servir en el ejército. Sin ejército, no hay honor, no hay condecoraciones, no hay ascenso en la única escalera que ellos comprenden. La familia toma la decisión rápida y fría. Charles aún no tiene 5 años cuando lo envían a casa de su bisabuela al señorío de Chalais, en el Périgord. Allí lo cuidan, pero sin excesiva ternura. La bisabuela, la condesa de Rochechouart-Mortemart, anciana y severa, le da techo y libros. Los padres apenas aparecen. Luego vendrán el Collège d'Harcourt en París, el seminario de Saint-Sulpice, la Sorbona, el grado de licenciado en teología. Una carrera eclesiástica. Eso es todo lo que la familia podía ofrecerle. Años más tarde, ya anciano, Talleyrand escribirá en sus memorias: nunca supo lo que era la ternura de los padres. Nunca supo lo que significa que te quieran así, sin condiciones. Una infancia sin alegrías, sus propias palabras. Sin amargura, sin rencor. Solo una constatación pronunciada con esa precisión fría con que pronunciaba todo lo demás. Esa carencia la compensaría toda su vida. Con dinero, con intrigas, con poder, con mujeres y con extraordinarias cenas que convertiría en instrumento de diplomacia. Su cocinero Antonin Carême era considerado el mejor chef de Europa.
Los banquetes de Talleyrand los frecuentaban reyes y ministros de todo el continente. «Dadme un buen cocinero y conquistaré cualquier estado sin disparar un solo tiro», decía. Y no era una broma. La mesa es teatro, y el teatro es poder. A los 21 años, abad. A los 34, obispo de Autun. Para la familia Talleyrand, ese cargo era una tradición familiar. Siempre lo ejercían los suyos. Todo según el plan. Solo un pequeño detalle. Charles no cree en Dios, o al menos cree de manera muy condicional, en el sentido en que los aristócratas del siglo XVIII pensaban en la fe. La Ilustración ya había hecho su labor. Voltaire ya había escrito lo que había escrito. En los salones parisinos, el escepticismo era buen tono, y la piedad tradicional, signo de provincianismo. El futuro obispo tiene amantes, frecuenta el teatro, juega las cartas y acepta sobornos. En su primera misa en la Catedral de Saint-Pierre d'Autun, muestra un aburrimiento tan manifiesto que habla toda la ciudad. Cuando le preguntan por qué no va a misa, responde: «Sinceridad por sinceridad, no soporto la iglesia». Y sin embargo, algo importante hay que decir. Talleyrand está admirablemente formado. Lee a Montesquieu y a Rousseau, comprende la historia, conoce la economía. Su carrera eclesiástica le ha dado algo valioso: la capacidad de hablar de modo que las palabras signifiquen una cosa y el sentido otra. Predicador y diplomático son profesiones con una misma habilidad. Solo difiere el público. Pero todo esto son muecas de la época. La historia de verdad comienza en 1789. Mayo de 1789. Versalles. Luis XVI convoca a los Estados Generales, por primera vez en 175 años. Francia está al borde de la bancarrota. El déficit del tesoro es catastrófico. El pan se encarece. En París hay agitación. El rey no sabe qué hacer. Sus consejeros no saben qué hacer. El país no sabe qué hacer. Talleyrand sí lo sabe. Es elegido diputado por el clero, por el primer estamento. Y ya en las primeras semanas hace algo que asombrará a todos y entrará para siempre en los libros de historia. Propone nacionalizar los bienes de la Iglesia, entregar las tierras, los palacios y las propiedades eclesiásticas al tesoro a cambio de salarios para el clero. Con esa sola propuesta tapa el agujero financiero del Estado y al mismo tiempo cierra la rama en la que él mismo está sentado. La Iglesia pierde la tierra, pero Francia obtiene el dinero. Es o un cálculo de Estado genial o un cálculo personal cínico. Probablemente ambas cosas. Talleyrand no necesita la Iglesia como institución, necesita a Francia como Estado. Y si por Francia hace falta sacrificar la propiedad eclesiástica, en fin, tampoco la quería mucho. El 14 de julio de 1790 celebra una misa solemne en el Campo de Marte con motivo de la fiesta de la Federación. Primer aniversario de la toma de la Bastilla. 300.000 personas. Sol. Escarapelas tricolores. Un abad cojo con el incensario, en medio de todo aquel grandioso teatro revolucionario. El Papa lo excomulga en 1791. Talleyrand lo encaja con total serenidad. Para entonces lleva tiempo viviendo como laico. El título eclesiástico era solo un traje que ya se ha quitado. Pero entonces comienza el terror. 1792. París se convierte en una ciudad peligrosa. La guillotina trabaja sin descanso. Primero guillotinan a aristócratas, luego a revolucionarios, luego simplemente a quienes señalan los delatores. Talleyrand sabe que su nombre ya figura en alguna lista. En las cartas encontradas al ejecutado Luis XVI había menciones suyas, no suficientemente comprometedoras, pero sí suficientemente peligrosas. Se marcha. Primero a Londres, 2 veces, en misiones diplomáticas. Allí se encuentra con William Pitt el joven. Intenta convencer a los británicos de la necesidad de negociaciones. Sin éxito. Luego la convención lo declara traidor y lo expulsa. Hallaron cartas demasiado comprometedoras. En enero de 1794 se traslada a América. 2 años en los Estados Unidos. No es una huida, es la pausa de un hombre que sabe esperar. Filadelfia, Nueva York.
Talleyrand gana dinero especulando con tierras. Compra parcelas en las fronteras de la joven república y las revende con ganancia. Observa. Piensa. Aprende. Se encuentra con Alexander Hamilton, el genio financiero de la Revolución Americana. Ve la joven república desde dentro. Un Estado construido no sobre tradiciones, sino sobre principios. Es su segunda formación, la verdadera. Comprende esto. Las instituciones importan más que los hombres. Las normas importan más que los caudillos. El Estado que se sostiene en un solo hombre no es un Estado, es un feudo personal. Guardará esa lección. Sobre todo cuando conozca a Napoleón. En Europa, mientras tanto, Robespierre pierde la cabeza, en sentido literal. El termidor. Los jacobinos caen bajo la guillotina. El directorio llega al poder. Y Talleyrand vuelve. Septiembre de 1796. Está de regreso en París. Un año después, es ministro de Asuntos Exteriores, con 43 años. ¿Cómo? En parte lo ayudó Madame de Staël, la célebre escritora y dueña del salón más influyente de París. Intercedió por él, escribió peticiones, movilizó todas sus conexiones. Le decían, ¿por qué se esfuerza tanto por ese hombre sin escrúpulos? Ella respondía, porque en un mundo de hombres sin escrúpulos, él es el mejor. Pero la razón principal de su regreso al poder es otra. Talleyrand sabe ser imprescindible. Ese es su talento principal. No la elocuencia, no el carisma, no la fuerza física. Cojea, no es atractivo, no es un héroe militar. Sabe crear la situación en que nadie puede prescindir de él. Lo conoce todo el mundo. Y todo el mundo comprende. Cuando hay que hablar con alguien peligroso, no existe mejor intermediario. Con 43 años, ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa. El cargo con el que comienza su verdadera biografía. El directorio, régimen de 5 directores, es un poder corrupto, tambaleante e impopular. Pero mientras se sostiene, Talleyrand trabaja. Cobra sobornos de forma sistemática y sin rubor. No es ningún secreto, es el secreto a voces de todo París. En 1797 llegan a París 3 diplomáticos americanos, Marshall, Pinckney y Gerry. Negociaciones para resolver el conflicto entre Francia y Estados Unidos. Los representantes del presidente Adams quieren la paz. Talleyrand quiere dinero. Sus agentes, 3 intermediarios cuyos nombres en los despachos figuran simplemente como X, Y, Z, transmiten el mensaje a los americanos. Antes de que el ministro de Asuntos Exteriores consienta siquiera en recibirlos, deben pagar $250,000 directamente a él, y además un préstamo de $10 millones a la República Francesa. Los americanos montan en cólera, los despachos vuelan a Washington, el presidente Adams los lee ante el Congreso. Escándalo a ambos lados del Atlántico. En los Estados Unidos se grita, millones para la defensa, ni un céntimo para tributos. Casi se declara la guerra. Esto pasará a la historia con el nombre de Asunto XYZ, por las letras con que Talleyrand designó a sus intermediarios. A Talleyrand le importa poco. El dinero, por cierto, nunca llegó. Los americanos se negaron a pagar. Pero el principio quedó establecido con claridad. La información tiene precio. Y el acceso al poder, más aún. Y entonces aparece Napoleón. En el otoño de 1799, el joven general, vencedor de la campaña de Italia, héroe de Egipto, regresa a París. El directorio agoniza. Napoleón prepara el golpe. Y Talleyrand le ayuda. El 18 de Brumario, noviembre de 1799. El directorio es derrocado. El consulado queda establecido. Napoleón, primer cónsul. Es el segundo golpe de Estado en que participa Talleyrand. Ya lo había hecho una vez. Ayudó a la revolución a quebrar el antiguo régimen. Ahora ayuda a Napoleón a quebrar la revolución. Los 7 años siguientes son su época de esplendor. Talleyrand es ministro de Asuntos Exteriores del Imperio.
Firma la paz de Presburgo tras Austerlitz. Conduce las negociaciones en Tilsit. Es la voz de Francia en Europa. Napoleón lo llama vicedios de la diplomacia. Trabajan juntos y son absolutamente distintos. Napoleón es veloz. Piensa en meses, como mucho en años. Su horizonte de planificación, la siguiente campaña, la siguiente victoria, el siguiente tratado. Conquista el espacio, somete territorios a una velocidad que deja atónita a toda Europa. Un genio del tiempo de guerra. Talleyrand es lento, piensa en décadas. Su horizonte de planificación, ¿cómo será Europa dentro de 20 años? Conquista el tiempo, construye sistemas. Un genio del tiempo de paz. Esa contradicción es la que los convertirá en enemigos. Para Napoleón, la victoria son nuevos territorios, nuevos vasallos, nuevos reyes de la familia Bonaparte en todos los tronos europeos. Su hermano José, rey de España. Su hermano Jerónimo, rey de Westfalia. Su hermano Luis, rey de Holanda. Los mariscales, monarcas por toda Europa. Francia debe dominar todo. Para Talleyrand, aquello es una catástrofe. Él comprende lo que Napoleón, cegado por las victorias, no puede comprender. El mundo se sostiene sobre el equilibrio. Si un país se vuelve demasiado poderoso, todos los demás se unen contra él. Esto no es moral, es física. La ley de conservación del equilibrio en política. Lo había visto en los libros. Lo había visto en el ejemplo de Luis XIV, que también intentó conquistar Europa. ¿Cómo acabó? Ya se sabe. Y aquí es donde tu historia, la historia de España, se entrecruza con Talleyrand de la manera más directa. En 1807, Napoleón tiene un plan. España. El reino de Carlos IV y su hijo Fernando es, a sus ojos, demasiado débil para ser aliado y demasiado estratégico para ser ignorado. Las flotas, los puertos, el acceso al Atlántico y la posibilidad de estrangular a Portugal, el aliado de los ingleses. El plan se llama Tratado de Fontainebleau. Tropas francesas cruzarán España para atacar Portugal, con permiso de la corona española. Talleyrand está presente en todas estas conversaciones. Es el ministro que firma, el hombre que redacta, y sabe, con esa precisión fría que es su marca, lo que se avecina. Sabe que Napoleón no va a quedarse en Portugal. Sabe que el siguiente paso es sustituir a los Borbones españoles por un Bonaparte. Y sabe, también, que eso desencadenará algo que Napoleón no tiene calculado, la resistencia de un pueblo entero. Se dice, y hay indicios para creerlo, que Talleyrand advirtió a Napoleón, que le dijo, con esa franqueza oblicua que era su estilo, que España no era Italia, que el carácter español no era el milanés, que conquistar ciudades no es lo mismo que someter a un pueblo. Napoleón no escuchó, o no quiso escuchar. El 2 de mayo de 1808, esa fecha que llevas en la sangre si eres español, estalló en Madrid lo que estalló. Los carros de los Borbones hacia Bayona, la muchedumbre en la Puerta del Sol, los mamelucos de Napoleón, el pincel de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. 6 años de guerra en los que España sangró hasta los huesos. Talleyrand no estuvo en Madrid ese día, pero estuvo en Bayona, donde se consumó la trampa. Y hay algo que los libros de historia suelen tratar con cierta prisa. En Bayona, Talleyrand fue el anfitrión. La charada de las abdicaciones de los Borbones españoles se representó en el castillo que Napoleón le había cedido a él. Carlos IV, Fernando VII, el príncipe de la paz, todos desfilaron por ese escenario con Talleyrand como testigo impasible. ¿Qué pensaba mientras veía aquello? Eso no lo sabremos nunca con certeza. Sus memorias lo esquivan. Pero hay una pista en lo que hace inmediatamente después. En septiembre de 1808, en Erfurt, inicia la traición más monumental de su carrera. Y la hace precisamente porque lo de España le ha confirmado lo que ya sabía. Napoleón ha cruzado un límite que no tiene retorno. Septiembre de 1808. Erfurt. Napoleón se reúne con Alejandro I. Europa contiene la respiración. Los dos soberanos más grandes de la época en la misma mesa.
Napoleón quiere consolidar la alianza de Tilsit, tener las manos libres para la guerra con Austria, lograr el reconocimiento de su aventura española. Talleyrand viaja a Erfurt junto a Napoleón, oficialmente como gran chambelán, como maestro de ceremonias, en realidad como espía. En Erfurt solicita una audiencia privada con Alejandro, y le habla con esa franqueza que solo permite el tono mundano más impecable. ¿Para qué habéis venido aquí? Sobre vos ha caído la misión de salvar a Europa. Podéis conseguirlo solo oponiéndoos a Napoleón. El pueblo francés está civilizado, su soberano no. El soberano ruso está civilizado, su pueblo no. Por consiguiente, el soberano ruso debe ser el aliado del pueblo francés. Era traición de Estado. Por cualquier ley de la época, pena de muerte. Talleyrand cobra sobornos de Rusia y Austria, transmite secretos militares, informa de los planes de Napoleón. ¿Por qué? Esta es la pregunta que se lleva haciendo 2 siglos. Y la respuesta no es por dinero, aunque el dinero también estaba. La respuesta está en su comprensión de la historia. Talleyrand ve lo que Napoleón, cegado por las victorias, no puede ver. Francia no puede vencer a toda Europa. Aunque gane 100 batallas más, eso no cambia nada. Porque tras cada derrotado, llegan nuevos adversarios. Y Francia está sola. Y tarde o temprano la aplastarán. Si Napoleón pierde, Francia lo pierde todo. Si alguien detiene a Napoleón antes, Francia pierde menos. Y Talleyrand elige la segunda opción. Traiciona a Napoleón. Por Francia. O así se lo formula a sí mismo. En diciembre de 1810, Talleyrand hace llegar a Alejandro informaciones que confirman lo peor. Napoleón se prepara seriamente para la guerra con Rusia. El ejército se reagrupa. Los almacenes se llenan. La presión diplomática aumenta. No es un farol. Rusia debe prepararse. El dinero por esa información llega a través de bancos suizos. Las sumas son considerables. Pero Talleyrand, aparentemente, comprende que está haciendo algo más que vender secretos. Está intentando evitar una guerra que destruirá a los 2 países, al vencedor y al vencido. O al menos, así se lo explica a sí mismo. En enero de 1809, Napoleón regresa de España antes de tiempo. Le han llegado informes. Y sucede aquella escena en el Palacio de Luxemburgo con la que empezó nuestro relato. El grito. Mierda envuelta en seda. La humillación pública. Talleyrand calla, se marcha. Pronuncia su célebre frase y sigue trabajando. Porque Napoleón, a pesar de toda su furia, no lo arrestará. No lo enviará al patíbulo. Es demasiado inteligente para no comprender. Talleyrand sabe demasiado. Un proceso público contra él sería un escándalo que recorrería toda Europa. Y además, quién sabe, quizás todavía sirva para algo. Esa es la paradoja de Talleyrand. Es imprescindible incluso para quienes traiciona. Pasan 5 años más. Napoleón pierde en Rusia, luego en Leipzig. Los ejércitos aliados marchan sobre París. En marzo de 1814, la vanguardia rusa entra en la capital de Francia. ¿Y quién recibe a Alejandro I en París? Exacto, Talleyrand. El zar se aloja en su mansión de la calle Saint-Florentin. Allí se celebran también las negociaciones sobre el destino de Francia. Y allí, Talleyrand juega su mejor partida. Convence a Alejandro. En lugar de caos revolucionario, en lugar de una república sin sustento, los Borbones. La dinastía legítima, la legitimidad, la estabilidad. Europa lo entenderá y lo aceptará. El 6 de abril de 1814, el Senado proclama rey de Francia a Luis XVIII. 6 años después de haber apostado por Napoleón, Talleyrand ya está organizando su derrocamiento. Quinto régimen, 5 transiciones. Y él en cada una. Pero lo más grande que hizo está aún por venir. Septiembre de 1814, Viena. En la capital austriaca se celebra un congreso de dimensiones sin precedentes. De toda Europa llegan reyes, emperadores, ministros, consejeros, espías y amantes. Hay que decidir qué hacer con el mundo después de Napoleón. ¿Cómo redibujar el mapa? ¿A quién le corresponde qué? Francia,
Llega a ese congreso como país derrotado, como Estado que durante 20 años guerreó contra toda Europa, que ocupó capitales, saqueó museos, puso a sus reyes en tronos ajenos. Por todos los criterios vigentes debería ser castigada, recortar su territorio, imponer contribuciones, humillarla. Talleyrand cambia las reglas del juego. Llega a Viena con una sola idea, simple como un golpe de puñal y exactamente tan precisa. El principio de legitimidad. Suena así. Los derechos legítimos al poder no pueden ser suprimidos por una revolución ni por una conquista. Existían antes de Napoleón y existen después. Por consiguiente, las fronteras de Francia son las fronteras de Francia anteriores a 1789, no lo que Prusia o Austria quieran arrebatarse. Es un movimiento genial, porque el principio de legitimidad no admite réplica. Protege también a los vencedores. ¿Prusia no puede simplemente anexionarse Sajonia? No, por el principio. ¿Austria quiere redibujar Italia? No tan fácil. ¿Rusia quiere quedarse con toda Polonia? Primero justifica la legitimidad. El Congreso se convierte en un teatro de negociaciones que Talleyrand dirige como un director de escena experimentado. Los conoce a todos. Con muchos ha comido en la misma mesa, literalmente, en la suya propia, en París. Castlereagh, el ministro inglés, es seco, pero se puede convencer apelando a los intereses comerciales. Metternich, el canciller austriaco, es inteligente y ambicioso, y teme el fortalecimiento de Rusia más que el de Francia. Alejandro I es magnánimo, romántico y vanidoso. Necesita sentir que él salvó a Europa. Que sienta exactamente eso. Talleyrand da a cada uno lo que quiere escuchar. A unos, garantías. A otros, halagos. A terceros, cálculos estratégicos que, sorprendentemente, coinciden con sus propios intereses. Y mientras los vencedores se pelean entre sí, él introduce en silencio a Francia desde la categoría de derrotados hasta la de grandes potencias. El 3 de enero de 1815, Gran Bretaña, Austria y Francia firman un tratado secreto contra Rusia y Prusia. El vencedor abraza al vencido contra otro vencedor. Eso es maestría suprema. Llegar a Viena en posición de culpable y marcharse como igual. Luego regresa Napoleón. Los 100 días. Waterloo. Talleyrand adivina el resultado y se mantiene fiel a los Borbones. Sus propiedades, confiscadas por Napoleón, le son devueltas. Y se convierte en el primer presidente del Consejo de la Historia de Francia. De julio a septiembre de 1815, por poco tiempo. Pero es el sexto régimen. En septiembre de 1815 dimite. Las relaciones con los Borbones fueron tensas desde el principio. Luis XVIII le acepta. ¿Qué remedio? Talleyrand sabe demasiado y es demasiado útil. Pero no le quiere. Los aristócratas del antiguo régimen recuerdan. Fue él quien propuso nacionalizar los bienes eclesiásticos. Fue él quien apoyó la revolución. Fue él quien sirvió al usurpador Bonaparte durante 20 años. Talleyrand, por su parte, trata a los Borbones más o menos como un médico experimentado trata a un paciente caprichoso. Los necesita como instrumento de legitimidad, pero no como consejeros. No han aprendido nada ni olvidado nada, dirá de los Borbones. Es quizás la frase suya más exacta. En septiembre de 1815, la irritación mutua llega al límite y él se va. Se retira a su propiedad de Valensay, en el Valle del Loira. El castillo, el silencio, las buenas cenas. A su lado está Dorotea de Dino, esposa de su sobrino. La historia de esa relación es argumento para una novela aparte, en la que resulta difícil distinguir dónde termina el cálculo y comienza el afecto genuino. La madre de Dorotea, la duquesa de Curlandia, había sido en otro tiempo amante de Talleyrand. En 1809, él mismo organizó la boda de su sobrino Edmond con la joven hija de aquella mujer, Dorotea. Unos años más tarde, convirtió a la esposa de su sobrino en su compañera. Ella le lleva 40 años menos. Es una aristócrata báltica educada en la tradición cultural alemana, inteligente, cortante, con una voluntad de hierro.
Será ella quien lleve su casa diplomática en Londres. Será ella quien organice sus últimos años. Será ella quien le convenza de reconciliarse con la Iglesia. ¿Por amor o por cálculo dinástico? Es difícil saberlo. Toda su enorme fortuna, castillos, fincas, obras de arte, el capital acumulado durante 40 años de servicio a todos los regímenes posibles, Talleyrand se la lega a ella. Hijos legítimos no hay. La esposa murió antes. Dorotea es su única heredera. 15 años en Valenciennes no son inactividad. Escribe, recibe visitas, sigue la política. Sus memorias son un documento singular. El testimonio personal de un hombre que estuvo presente en todo lo que le ocurrió a Francia desde 1789 hasta 1830. Saldrán publicadas en 1891, 53 años después de su muerte, conforme a su testamento. Los historiadores dirán, no las creáis del todo. Pero no leerlas es imposible. 1830. Otra revolución. Los Borbones caen. Luis Felipe de Orleans llega al poder. Monarquía constitucional. Séptimo régimen. Talleyrand tiene 76 años. Acepta el cargo de embajador en Londres. Los 4 años siguientes son su último triunfo diplomático. Consigue el reconocimiento de la independencia de Bélgica, el joven estado que acaba de separarse de Holanda. Consigue la alianza entre Francia y Gran Bretaña, la Entente Cordiale, que será el fundamento de la política europea durante décadas. Lo hace a una edad en que la mayoría de los hombres se limitan a sobrevivir. En 1834 se retira. Definitivamente. Tiene 80 años. La finca de Valenciennes. Los últimos años. Dorotea a su lado. Dicta sus memorias. Recibe visitas. Come bien. Hasta el final. En mayo de 1838 queda claro que es el final. Tiene 84 años. Dorotea, comprendiendo que su tío muere sin reconciliarse con la Iglesia, es decir, sin absolución, sin sepultura en regla, le convence. No es fácil. Un hombre que pasó la vida infringiendo cada mandamiento no se apresura a arrepentirse. Pero Dorotea insiste. El 17 de mayo de 1838 aparece en su cuarto un sacerdote. Talleyrand recibe la extremaunción. Firma una retractación, el documento en que reconoce ante la Iglesia los errores de su vida. Luego toma la pluma y realiza su último movimiento diplomático. El Papa Gregorio XVI debe perdonarle. Pero el Papa no puede perdonar sin más. Demasiados pecados, demasiada vida pública. Hace falta una fórmula. Talleyrand inscribe en el documento una sola línea, pequeña, casi imperceptible, pero esencial. En lugar de «me retracto», escribe «lo lamento». La diferencia es de una palabra, pero esa palabra lo cambia todo. «Me retracto» significa que todo fue un error. «Lo lamento» significa que tal vez no, pero ahora lo siento. Jurista hasta el final. Diplomático hasta el último segundo. Ese mismo día, el 17 de mayo de 1838, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord muere. Por París circula un chiste. Cuando se supo de su muerte, alguien preguntó, ¿y para qué habrá hecho eso? Queriendo decir, ¿para qué necesita morir un hombre que tantas veces salió indemne de todo? Seguramente también es un plan. Está enterrado en la finca de Valenciennes, en el Valle del Loira. Allí es tranquilo. Allí hay viñedos. Allí hay buen vino. Vivió 84 años, en una época en que la esperanza de vida media era la mitad. Comenzó su carrera bajo Luis XV y la terminó bajo Luis Felipe. Sobrevivió a la Revolución, al Imperio y a la Restauración. Sobrevivió a todos a quienes alguna vez traicionó. Ahora hablemos de lo que todo esto significa, especialmente para nosotros. La historia de Talleyrand es la historia de un principio que parece su ausencia. Todos los que le conocieron en persona lo llamaban sin escrúpulos. Venal, traidor. Traicionó al antiguo régimen por la revolución. Traicionó a la revolución por el directorio. Traicionó al directorio por Napoleón. Traicionó a Napoleón por los Borbones. Traicionó a los Borbones por Luis Felipe. 5 transiciones, 6 regímenes,
ninguno lo sobrevivió. Pero tras esa fachada de falta de principios, hay un solo principio. Uno, único, al que no fue infiel ni una sola vez en sus 84 años de vida. Francia debe sobrevivir. No vencer a todos, no conquistar Europa, no convertirse en un imperio sobre el que nunca se pone el sol. Simplemente sobrevivir. Permanecer entre las grandes potencias, conservar su asiento en la mesa donde se deciden los destinos del mundo. Cuando el antiguo régimen obstaculizaba eso, apoyó la revolución. Cuando la revolución se devoraba a sí misma, ayudó a Napoleón. Cuando Napoleón se convirtió en amenaza para Francia, empezó a trabajar contra él. Cuando Napoleón cayó, salvó a Francia en el Congreso de Viena. 2, 3, 4 veces salvó al país que se destruía a sí mismo. Pero aquí entra la pregunta que España tiene derecho a hacerse, y es una pregunta incómoda. Si Talleyrand era tan brillante, si veía con tanta claridad lo que Napoleón no podía ver, si sabía que la aventura española era un desastre en ciernes, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué estuvo en Bayona? ¿Por qué firmó lo que firmó? ¿Fue testigo de lo que fue testigo? La respuesta tiene varias capas. La primera, Talleyrand no era el amo, era el instrumento. Su poder era real, pero siempre derivado, siempre condicional. Cuando Napoleón tomaba una decisión, él podía aconsejar, podía insinuar, podía sembrar dudas, no podía vetar. La segunda capa, España no era Francia. El principio de supervivencia de Talleyrand era un principio francés. Calculaba en términos franceses. Que España sangrara durante 6 años, que 200.000 españoles murieran en la Guerra de la Independencia, que el tejido entero de una sociedad quedara desgarrado. Todo eso entraba en la columna de daños colaterales de su ecuación. No era su pueblo, no era su Estado. La tercera capa, y esta es la más inquietante. En cierto modo, España acabó siendo útil a su plan. Porque la Guerra Española fue la primera gran herida de Napoleón, la primera demostración de que el imperio tenía un límite, la primera señal que confirmó a Talleyrand en lo que ya sabía. España fue la prueba, y Talleyrand, el frío anotador de resultados, lo apuntó. ¿Es esto monstruoso? Sí. ¿Es esto comprensible desde la lógica de un estadista que piensa en siglos? También sí. La historia rara vez nos da el lujo de las respuestas simples. Traicionar a tiempo es prever, su célebre frase. Se cita a menudo como máxima cínica, pero es exacta. La traición en su versión es el cambio de alianza en el momento en que la alianza antigua conduce a la catástrofe. No es debilidad, no es venalidad. Es cálculo político llevado a precisión matemática. El lenguaje fue dado al hombre para ocultar sus pensamientos, decía. Y de nuevo el doble fondo. En la superficie cinismo, pero un diplomático que dice la verdad en un mundo de mentiras no es un diplomático, es una víctima. El silencio de Talleyrand en la escena con Napoleón no es cobardía, es la respuesta de un hombre que sabe, las palabras no resolverán nada aquí, el tiempo lo resolverá todo. Tuvo un rival al que de verdad respetaba, el canciller austriaco Clemens von Metternich. Se conocían desde hacía décadas. Metternich le pagaba, a cambio de información. Talleyrand cobraba y daba lo que quería, no siempre lo que habían acordado. Las relaciones perfectas entre dos cínicos que comprenden las reglas del juego. Juntos construyeron el Orden de Viena, un sistema de contrapesos que mantuvo a Europa alejada de la Gran Guerra durante casi un siglo. El concierto de las naciones. Cada gran potencia tiene voz. Nadie puede actuar unilateralmente. No es altruismo, es beneficio mutuo, es matemática. Ambos comprendían. La estabilidad vale más que la justicia. El sistema vale más que el ideal. El equilibrio vale más que la victoria. Eso se llamaría realpolitik antes incluso de que existiera esa palabra. Y aquí está la paradoja que no desaparece. El hombre que sus contemporáneos consideraban un villano creó el mundo en el que Europa no guerreó de verdad durante casi 100 años. De 1815 a 1914, 100 años sin una gran guerra europea. Eso se llama el Orden de Viena, o el Concierto de las Naciones. Y en la base de ese orden están las ideas de Talleyrand.
Un hombre sin escrúpulos regaló a Europa 100 años de paz. ¿Qué dice eso de los escrúpulos? Tal vez dice esto, que los principios son de dos clases. Están los principios consigna: libertad, igualdad, fraternidad, grandeza de la nación, el triunfo de la idea. Por ellos se muere, por ellos se envía a otros a morir, por ellos se destruyen ciudades y se queman bibliotecas. Y están los principios herramienta: conservar la posibilidad de negociar. Impedir que un solo país se vuelva tan fuerte que destruya a todos los demás. Recordar que después de la victoria, hay que vivir con quienes acabas de vencer. Talleyrand eligió el segundo tipo de principios. Y precisamente por eso parece carecer de ellos a todos los que profesan el primero. Puedes no estar de acuerdo con sus métodos. Puedes condenar los sobornos, las traiciones, los cálculos cínicos. Puedes, y debes, recordar a las víctimas a quienes sus juegos diplomáticos costaron la vida. El duque de Enghien fue fusilado, y Talleyrand estaba junto a quienes tomaron esa decisión. Miles de personas murieron en las guerras que él lubricó con su diplomacia. Cientos de miles de españoles murieron en la guerra que él no detuvo y cuyos efectos quizás incluso calculó. No era un ángel, no era un héroe en el sentido convencional, era un jugador. Y apostó no por los gobernantes, no por las ideologías, no por las victorias. Apostó por el Estado, por Francia como estructura que sobreviviría a cualquier gobernante y a cualquier idea. Es una apuesta fría, no es hermosa, no genera canciones ni adorna los libros de historia. No la entiende quien vive en una sola generación, solo la entiende quien sabe contar en siglos. Pero hay algo que no se puede negar. En un mundo donde todos a su alrededor, hombres inteligentes, ambiciosos, convencidos, apostaban por la fuerza, por la idea, por el caudillo, por el momento, un niño cojo de familia aristocrática, que sus propios padres entregaron a la iglesia como cosa inútil, apostó por otra cosa. Apostó por el juego largo. Y ganó. Napoleón murió en la isla de Santa Elena. Luis XVIII murió en cama sin terminar su reinado. Alejandro I murió en circunstancias enigmáticas, atormentado por el remordimiento. Metternich sobrevivirá, pero también a él lo alcanzará la revolución del 48. Talleyrand los sobrevivió a todos, en su cama, en su propio castillo, rodeado de quien amaba, con el bolsillo lleno y la absolución papal. Y aquí, en este punto, es donde la historia de Talleyrand deja de ser solo historia francesa o historia europea. Se convierte en algo que nos habla directamente a nosotros, a quienes miramos el pasado intentando entender el presente. Vivimos en un tiempo de consignas, de principios lema que se gritan más fuerte cuanto más vacíos están, de líderes que prometen victorias totales y entregan catástrofes totales, de guerras que comienzan con proclamas de justicia y terminan con generaciones perdidas. Talleyrand no nos da consuelo, no nos da héroes, nos da algo más incómodo, una lente. La lente del estadista que mide en décadas, que valora la continuidad sobre el triunfo, que sabe que después de la victoria hay que vivir con el vencido. Esa lente duele cuando la aplicamos a nuestra propia historia. ¿Cuántos de nuestros desastres, los desastres de España, de América Latina, del mundo de habla hispana, habrían podido evitarse con más Talleyrand y menos fervor? ¿Cuántas guerras civiles, cuántos caudillos, cuántas guerras justas que devastaron lo que decían defender? No es una respuesta fácil. Es una pregunta que Talleyrand plantea con su vida entera. Si llegaste hasta aquí, es porque eres del tipo de personas a quien no le basta con la superficie de la historia, sino que quiere su mecánica. Los hay pocos. Precisamente para vosotros existe la sombra del trono. Suscríbete ahora mismo. De lo contrario, el próximo episodio lo dedicaremos a tu vecino del quinto y le contaremos exactamente lo que piensas de él cuando aparece en el rellano. A los 84 años, tumbado en su lecho de muerte en la finca de Valençay, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord firma un documento en el que escribe: «Lo lamento. No me retracto, no reconozco la culpa, lo lamento». El último movimiento diplomático contra la muerte. El sacerdote administra la extrema unción. El Papa concede la absolución. La Iglesia perdona al hombre que había excomulgado medio siglo atrás.
Aquel mismo niño cojo que arrojaron a la iglesia como cosa inútil, regresa a ella al final. El círculo se ha cerrado. La partida ha terminado. Telón.